noches, ¿cómo estáis? Permiso, vamos a ver si están funcionando las cositas adecuadamente para poder ver si hay comentarios y todo esto, ¿vale? En principio parece que todo está bien. Bueno, pues vamos a ver, ¿de qué hablamos hoy? Recordáis que estoy tratando de hacer ahora una serie de directos acerca de la hipnosis. Sabéis que si queréis, lo que más me mola es la interpretación de sueños, ¿no? Ya sabéis que he trabajado mucho con eso, hemos hecho muchos directos, pero la hipnosis a mí me da una fuerza, una capacidad que no tenía antes, ¿no? Y es la capacidad de acceder a estos espacios que muchas veces son difíciles de conseguir en un sueño si no somos ya soñadores expertos que dirigimos nuestros sueños. Entonces, para hoy tenía yo ganas de trabajar con esa cosa que hemos llamado el propósito de vida. Está interesante, ¿verdad? Porque eh, yo creo que todos, podemos decir que absolutamente todos hemos sentido, hemos tenido esa sensación de eh, yo no estoy haciendo lo que quiero, este trabajo no es definitivamente el que me gusta, estoy bien aquí, pero me gustaría, tengo esa sensación de aquí, es como que el corazón pide, ¿no? Entonces, esa es la idea de hoy, esa es la idea de hoy. Eh, a ver, perdonad un momentito, eso es. La idea entonces es, la hipnosis sirve exclusivamente para traumas, para ansiedades, para adelgazar, dejar de fumar. Y la respuesta es no, la hipnosis sirve prácticamente para todo, siempre y cuando tú estés dispuesto y disponible para ello. Entonces me preguntaba hace algún tiempo, me lo han preguntado dos o tres personas, dice, oye, pero ¿y si yo estoy bien, si yo me siento bien, eh, ¿puedo hacer hipnosis? Y claro, yo la primera vez me quedé, digo, wow, claro, ¿cómo no? ¿Y para qué? ¿Para qué la quieres tú? Y me decía una de las personas que luego hicimos una amistad grande, porque me quiero sentir mejor. Y qué maravilla, ¿no? Que aun sintiéndote bien, tú quieras sentirte mejor. Es decir, qué maravilla que aunque estés haciendo algo que es importante para ti, tú quieras hacer algo que además de ser importante para ti, te apasione, sea bonito, sea hermoso y te lleve más allá. Y que además pueda ser algo que haces también para los demás. Hola Daniela, ¿qué tal? Daniela Pin, gracias por estar por aquí. Hoy vamos a hablar del propósito de vida, del propósito de vida. Pero claro, ¿qué es el propósito de vida? Bueno, pues si queréis, para mí, el propósito de vida es inmediato y es muy sencillo. Es vivir para llegar a la unidad habiendo experimentado cosas que te nutran como unidad. Y claro, dices tú, joder, es que bien, pero ¿a dónde me lleva eso? No, porque yo creo que lo que nosotros estamos buscando cuando hablamos de propósito de vida es el propósito de encarnación. Es decir, ¿qué es lo que nosotros estamos buscando en este momento? ¿Qué es lo que nosotros queremos experimentar en esta encarnación? Que no tiene que ser necesariamente el propósito de vida. Podría coincidir en que en esta encarnación tú buscas ya la unificación con el todo, pero probablemente como mínimo hay otras muchas cosas, porque según yo lo veo, la vida es infinita, es eterna. Nosotros somos seres vivos antes de encarnar, durante la encarnación y posteriormente a la muerte, porque todos ya a estas alturas de la vida hablamos de la vida después de la muerte. Si hay vida después, hay vida durante y hay vida antes. La vida es esa línea que no se agota. Entonces lo que estamos buscando es el propósito de esa encarnación. Y por eso muchas veces, y puesto que encarnamos en este mundo material, confundimos el propósito de vida o el propósito encarnacional, para ser correcto, con el éxito,
con el obtener cosas materiales, con el tener una familia bonita, con el viajar, con esas cosas. Que no digo que no pueda ser ese tu propósito de vida, ni muchísimo menos me estoy refiriendo a eso, pero me estoy refiriendo a que la mayoría de las veces no tenemos claro cuál es nuestro propósito de vida. Y para eso, evidentemente, como herramienta fundamental, os recomiendo la hipnosis. Pues sí, la hipnosis, porque la hipnosis nos puede ayudar a encontrar nuestro propósito de vida. Pero hoy os quería hacer un directo, una charla ahí sobre los beneficios de la hipnosis para encontrar el propósito de vida. Me había preparado un guión para hacer una hipnosis, pero es que cuando estaba ya el directo, lo tenía ya encauzado, había tomado mis notas y todo, resulta que me llegaron dudas sobre, wow, pero es que hay tantas cosas que me gustaría contar y justamente esta tarde me reunía en un club de hipnosis donde nos reunimos hipnoterapeutas a charlar sobre diferentes cosas y hoy el tema que se ha comentado es el propósito después de la jubilación. Han sido dos compañeras lindísimas que nos han hecho ver cuál es el propósito después de la jubilación, cuando llevas supuestamente toda una vida trabajando, probablemente en uno o dos trabajos como mucho. Y claro, me ha hecho recapacitar. Eso ha sido hace 2 horas. Y dije, bueno, no voy a hablar solo de la hipnosis. Voy a hablar de más cosas. De la hipnosis vamos a hablar muchas veces en Conexioni y hay grandes hipnoterapeutas en este grupo. Hoy, además de la hipnosis, me gustaría que hiciésemos una reflexión un poco más global acerca de qué es el propósito de vida, qué es el propósito de encarnación. Y entonces para esto, claro, tendríamos que ver qué es ese concepto, ¿no? Y entonces, lo que me he dado cuenta es que al final el propósito encarnacional es una conjunción de circunstancias. Posteriormente hablaré del famoso Ikigai japonés, ¿no? Que también, al fin y al cabo, es un mecanismo de buscar ese propósito de vida. Pero en resumen, el propósito de vida suele estar relacionado en esas cosas que te producen pasión, lo que amas hacer, que te hace perder la noción del tiempo cuando estás ahí metido ni te enteras, el talento, es decir, qué habilidades y capacidades naturales tú posees sin que te cueste la vida. Porque de pronto tú puedes hacer 50 dominadas, pero tienes que entrenar 10 horas diarias y eso es un esfuerzo y no es un talento. Sin embargo, a lo mejor hacer el pino lo haces así, sin esfuerzo. Vale, han sido un ejemplo un poquito sencillo, pero me entendéis, ¿verdad? Y también, para que haya un propósito encarnacional, tiene que haber una marca, una huella, un impacto que tú dejas, que tus acciones dejan y que influyen positivamente en los demás. Entonces, podríamos decir que para que nosotros digamos que hemos encontrado nuestro propósito de vida, deberíamos de conjugar, de hacer un espacio común entre pasión, talento e impacto. Noah Levine o Levine decía, el propósito de vida no está en lo que haces, sino en cómo lo haces. Que bueno, que lo diría él o a él se le atribuye esa frase, pero que es una frase propia de casi todo el mundo. Nos damos cuenta de que muchas veces no es lo que estás haciendo, sino el cómo lo estás haciendo. Y eso define si estás o no a gusto, si te gusta o no lo que haces. Entonces, por ahí va el tema, ¿verdad? Talento, pasión y ese impacto, esa huella que vamos a dejar en otras personas, en positivo, claro. Entonces, la hipnosis, podemos hablar de ella ya directamente. ¿Y qué vamos a hablar? De lo positiva que es la hipnosis, desde luego. De que la hipnosis es fundamental, desde luego. De que un buen hipnoterapeuta va a conseguir que tú encuentres tu proyecto, tu propósito de encarnación, desde luego que sí. Pero se me ocurrió, cuando estaba escuchando a las compañeras, recordé a ciertas personas, incluso alguna de ellas la nombraron. Entonces no pude por menos que
decir, bueno, vamos a hablar un poquito del ADN fantasma. ¿Qué es eso? Bueno, pues es un concepto que un científico ruso, Peter Gariev, Gariev, no estoy seguro de la pronunciación, eh, desarrolló en toda una vida de estudios, ¿no? Este hombre, Peter Gariev, fue nombrado, fue presentado como premio Nobel en el 2021, pero finalmente no cuadró y además, muy poquito después, murió un poco sin saber, bueno, en fin, como que no se sabe muy bien qué pasó. Lo dejo como dato porque este tipo estaba dando una información de nuevo, muy nueva, valga la redundancia, muy moderna, muy poco cientificista, muy poco convencional, pero siendo él un científico. Y decía cosas como que nuestro ADN actúa como una especie de código cuántico. Es decir, empezaba a meter el término cuántico científico en algo que parece magia y que se tacha de magia. Y no, lo decía un científico con una trayectoria impresionante. Y dice que no solo el ADN, no solo define nuestra biología, perdón, sino que también lleva en su interior nuestro propósito de vida. Sí, sí, lo habéis escuchado bien. Este señor, eh, Gariev, Peter Gariev, decía que nuestro ADN encierra nuestro propósito de vida. Y en este caso, fijaros que sí digo propósito de vida, porque el ADN es una cosa que va a estar con nosotros permanentemente, ¿verdad? El ADN no muere con nosotros, sino que viene desde nuestro árbol genealógico. Y puede ser que tú no tengas hijos, pero que tu árbol genealógico, por otro lado, siga. Y entonces hay un ADN que siempre está presente. Entonces vamos a llamarlo así, es una línea vital. Él decía también ¿cómo lo decía? Que es un transmisor, que el ADN es un transmisor de información energética y simbólica, además de la información fisiológica, ¿vale? Que en el ADN está descrito de una forma clara si vas a tener más o menos altura, aunque luego la epigenética tiene su función también, ¿vale? Pero bueno, de una forma a grosso modo. Pero él decía que también había una información energética y simbólica, es decir, que tus talentos, tus pasiones, como hemos visto, y hasta las oportunidades de tu vida podrían estar codificadas en ese misterioso código, en el ADN, esperando a que se despierten, esperando a que salgan afuera y que los entiendas, que los percibas y que vibres con ellos. Y de nuevo aquí podríamos hacer la cuña obvia de que un hipnoterapeuta justamente puede acercarte ahí. Porque si el ADN, digamos que además de una receta para el cuerpo físico, es un guión espiritual que contiene información sobre del cómo desarrollarte, del para qué has venido, de cuáles son tus talentos, etcétera, 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 pues con la hipnosis, si no eres capaz de acceder a él de una forma intuitiva y de una forma autónoma, tal vez la hipnosis pueda ayudarte, porque podríamos mirar dónde hay bloqueos. Se puede ir a un espacio del subconsciente en el que tú seas pleno, en el que tú sientas cuáles son tus talentos, y después exportar esa información al consciente diurno, a esta vigilia, y darle sentido y darle los porqués y los paraqués, el cómo es que a pesar de eso no estás sintiéndolo, por qué tú no sientes eso, y ver si hay bloqueos, si hay limitaciones, si hay programaciones, quitarlas y dejar que aflore esa nueva situación, ¿no? Eh, Cuando uno piensa que está perdido, cuando uno tiene esa sensación de que no me entero de dónde estoy, está claro que estás desconectado de tu propósito, ¿no? Y entonces podríamos decirlo que lo que estás es desconectado de la vibración, de la frecuencia de tu propio ADN. Hola, Verónica, Vero, bonita mía, gracias por estar por aquí. Eh,
el subconsciente, y el subconsciente y el ADN, bueno, en este sentido es donde estoy queriendo hacer hincapié en la hipnosis, puesto que a través de ella podemos acceder cuánticamente, es que es a nivel cuántico, a esa puerta que nos abre la comprensión de lo que nuestro ADN está realmente comunicándonos. Porque podemos, como hemos dicho, acceder a lugares en los que uno realmente siente que eso es así, siente que estás vivo, que tienes pasión, que disfrutas, que además eso contribuye al crecimiento de los demás, que es ese combo del que hemos hablado antes. Y si tú no lo expresas, vamos a ver el porqué. Entonces, la hipnosis fundamental. Vamos a poner un ejemplito. Vamos a imaginar a alguien que tiene un don natural para enseñar, pero que por lo que sea nunca se sintió capaz o dispuesto o se sintió a gusto al desarrollar, por ejemplo, una profesión, a desarrollarse en el ámbito académico. Sin embargo, cuando hace una sesión de hipnosis, esta persona recuerda momentos en la niñez, en la adolescencia, momentos ahí atrás, donde compartía cosas con los demás, donde era la estrella del grupo cuando él contaba las cosas que sabía, cómo las contabas, etcétera. Entonces, si tú ves eso en la infancia, en la adolescencia de esa persona, y te das cuenta de que eso realmente le hace sentir bien, podemos dar por concluido casi con certeza de que eso está literalmente impreso en su ADN y que de ser activado esa persona puede, con la edad que tenga, retomar esa situación que le hacía feliz y tal vez dedicarse pues a dar charlas en Conexioni o cualquier otra cosa y ser una persona muchísimo más feliz y coherente porque vibra en la frecuencia que su ADN tiene para ella. Antes nombré así muy por encima el Ikigai. El Ikigai es un concepto japonés en el que justamente se habla de que en esta vida hay un diseño, quiero decir un diseño hecho por personas, en las que si eres capaz de encontrar el nexo, la zona común entre unas cuantas situaciones, tú estás en propósito. Vamos a ver, ¿qué quiere decir esto? Bueno, trata, en vez de hacer las tres cosas que hemos dicho antes, trata de poner más cosas. Tengo por aquí una foto, permitidme que la coja para intentar saber un poquito todas las cosas. El Ikigai busca que haya una conexión entre varias partes, que sería lo que amas, pasión y misión, por lo que te pagan, profesión y vocación, lo que el mundo necesita, que coincide con la misión y la vocación, y en lo que eres bueno, que coincide con la pasión y la profesión. Si consigues todo esto, consigues estar en Ikigai, estar en propósito. Y una vez más, es un mecanismo que podríamos utilizar sin necesidad de acceder a la hipnosis, sin necesidad de hacer otra cosa que estudiarse a uno mismo. Pero claro, a veces cuando uno está en shock, está bloqueado, cuando uno lleva 25 años trabajando en la obra o en no sé dónde y no es capaz de salir de ahí porque tiene necesidades económicas, porque tiene una familia, porque depende de eso, depende de aquello, es muy difícil que alguien te cuente eso del Ikigai, que te dé un mapa y que diga, venga, tú lo rellenas y vas a encontrar qué es lo que quieres hacer y tu propósito de vida y tu propósito de encarnación. Es por eso que es tan importante que accedamos desde la seguridad de que lo que estamos haciendo tiene un propósito. Tiene en este caso el propósito que te da el desear algo y el que sepas que vas a estar guiado. Qué chulo dice Vero, gracias bonita. Que vas a ser guiado en este caso por un hipnoterapeuta que está ahí para eso, que está para que tú encuentres, no para él encontrar, sino para que tú encuentres aquello que tú estás deseando y que aquello que tú quieres encontrar.
¿Cómo conectaríamos el Ikigai con la hipnosis? Bueno, pues vas a descubrir lo que amas hacer, ¿no? A través de la hipnosis, pues conectarías con tus pasiones más profundas. Vale para el Ikigai y vale, como hemos visto, para tu esencia en ADN, ¿no? Porque lo que amamos, lo que vamos a hacer cuando no estamos influidos por las experiencias externas es lo que realmente amamos. Pero también tenemos que reconocer nuestros talentos y habilidades, como ya hemos dicho. Es decir, en el proceso de hipnosis lo que vamos a hacer es ayudar a recordar lo que hacemos bien. Y he dicho a recordar, porque lo que hacemos bien lo hacemos bien de forma innata. Lo hacemos bien desde que somos chiquitos, sobre todo cuando somos chiquitos. El otro día me mandaba un amigo un vídeo de su sobrino, con 8 o 9 añitos, que en una boda, siendo el tímido, dice que mi sobrinito era muy tímido. Y de pronto en una boda gorda, 400 personas, empezó una canción y el chiquillo dice, me he preparado una coreografía. Y se puso a bailar. Eso, creo que eran 9 o 10 añitos. Y se puso a bailar. Y la gente lo flipó. Había, si no las 400 personas, la mayoría observando a un chiquillo bailando. Me mandó el vídeo, ¿eh? Y era alucinante lo que ese chiquillo hacía, cómo sentía la música. Posteriormente, eso pues fue un poquito, vamos a decir que castigado por los adultos, bien para una chorrada en una boda, pero no para que tú te desarrolles como bailarín. Y actualmente el chaval, bueno, pues está bloqueado en este aspecto y se está dedicando a estudiar una carrera de ciencias que le gusta nada y menos. Entonces este chavalillo seguramente no necesita hipnosis, pero bueno, estaría bien que se hiciese una hipnosis para recordar lo que él ya tenía. Por eso decimos recordar lo que él ya tenía, lo que alguna vez él vio como aquella chorrada que hizo en público. En este caso seguro es parte de su pasión, de su talento y de su habilidad. Y luego con esto tenemos que crear un futuro alineado. Y claro, como ya conocemos, o como conocéis muchos de vosotros, en hipnosis justamente hacemos ese puente al futuro, porque en hipnosis se generan recuerdos de futuro, y sí, he dicho bien, se generan recuerdos de futuro, porque nuestro cerebro no diferencia entre lo que es y lo que está siendo dentro de mí, es decir, no diferencia entre la realidad vigílica y la realidad imaginada. Entonces, cuando tú recuerdas algo y lo proyectas en un futuro de una forma alineada, de una forma consciente, de una forma intencionada, tú estás generando redes neuronales que recuerdan esa sensación, esa emoción y la hacen tuya. Entonces estás teniendo recuerdos de un futuro que va a ser si sigues dirigido. ¿De acuerdo? Me anoté por aquí un ejemplo de Ikigai, a ver si lo encuentro. A ver, por aquí estaba, en algún lugar. Bien, decía, sí, ahora me acuerdo. Imagina a alguien que en su juventud disfrutaba mucho de hacer fotografía, pero eso no le daba dinero, porque lo pensaba él. Dice, vamos a ver, sí, me encanta hacer fotografía, me compro una camarita, salgo por ahí, pero no gano dinero con esto. Y entonces ahora pues soy fontanero o médico o lo que sea. Al trabajar con hipnosis y tú llevar a esa persona a un lugar donde realmente se siente cómodo y le haces visualizarse viajando por el mundo y disfrutando, resulta que esa persona captura momentos y se da cuenta de que lo que está haciendo es capturar momentos, hacer fotos para posteriormente enseñar a otras personas en otros lugares del mundo sobre culturas que están allá lejos. Y ahí esta persona ha encontrado su Ikigai. Así de sencillo. Bueno, vamos a ver, esto es un directo en Conexiones y estoy tratando de hacer las cosas lo más fáciles que puede. Hola, María Eugenia me dice, siempre llego tarde. No, vida mía, tú llegas cuando puedes, sabemos que estás allá, bien lejos, y el cambio horario es tremendo. Pero mira, es un buen momento para hacer un pequeño resumen, porque hoy estamos hablando de encontrar el propósito de vida, pero me he dado el gustito de decir que para mí el propósito de vida es muy sencillo. María Eugenia, a ver qué opinas de esto.
El propósito de vida al final es hacerte uno con la unidad, es reunirte, reunión, uno, dos veces el uno ahí, ¿no? Pero claro, luego dije, vale, pero ya sé que no estáis de acuerdo conmigo la mayoría, pero ¿qué ocurre? Que el propósito de vida es una cosa y el propósito de encarnación es otra. Y ahí es donde digo, sí amigo, el propósito de encarnación es esa cosa que estamos buscando para vivirla aquí, para ser felices aquí, para sentirnos aquí plenos y que la mayoría de las veces no terminamos de encontrar. Muchas veces lo rozamos, otras veces estamos despistadísimos, pero no terminamos de encontrar. Y obviamente, como tú bien sabes, María Eugenia, y como sabéis los demás que estáis viéndolo, Daniela, Vero, y bueno, ahora se me han perdido los otros, y los que estéis escuchando esto posteriormente, eh, ese propósito de vida es factible encontrarlo a través de la hipnosis, porque la hipnosis es una herramienta maravillosa. Pero hoy me ha gustado hablar también de nuestro querido Peter Gurdjieff. Es que la pronunciación es difícil, Gurdjieff, no estoy muy seguro, que es un científico ruso que hablaba del ADN como lugar donde se encuentra nuestro propósito de vida. Él decía que el ADN, además de definirnos como ser físico, está también definiéndonos como tiene encerrado nuestro propósito de vida. Daros cuenta, nuestro ADN es una viruta de el espíritu que nos dice no solo cómo vamos a ser, si de ojos verdes, azules o marrones, sino que además nos dice cuál es nuestro propósito de vida. Entonces imaginaros lo interesante que es ver esto desde un aspecto cuántico, no solo desde el aspecto físico y fisiológico y biológico, también en un aspecto puramente cuántico y sigue siendo físico y biológico, pero también tiene una concepción espiritual. Luego he hablado un poquito del Ikigai porque es un concepto japonés maravilloso en el que vamos a hacer converger varias cosas que van a explicarnos cuál es nuestro propósito. Eso se llama Ikigai en japonés y lo que une es lo que amas, por lo que te pagan, lo que necesita el mundo y tú puedes darle y en lo que eres bueno. Y ahí tienen que converger pasión, profesión, vocación y misión. Y todo eso junto hace el Ikigai. Y el Ikigai no deja de ser una forma de ver tu propósito de vida. Porque claro, el propósito de vida tiene cáscara, porque normalmente nuestra profesión no coincide con el propósito de vida, porque de entrada aquello para lo que nacimos puede ser que sí, que tú jugabas a los médicos y eres médico y realmente estás ahí alineado. Pero puede ser que tú jugabas a bailar, como he comentado, un ejemplo de alguien que me lo comentó sobre su propio sobrino, jugabas a bailar, eras un excepcional bailarín, pero todos te decían, vamos a ver, eso es una tontería, tú tienes que estudiar una carrera de ciencias y allí está el chaval, ¿no? Fuera de propósito, obviamente. Entonces, estas son, digamos que herramientas que nos pueden acercar al propósito de vida. Siempre, y recordad para mí la hipnosis como algo fundamental. Pero también está el reconocimiento frecuencial de nuestro ADN y para eso, pues, para encontrar eso, vale la hipnosis, vale la meditación, vale darse un paseo por el campo, vale soltar el móvil y escuchar los pajaritos. Todo eso van a hacer que estés más centrado y más en frecuencia contigo mismo y escuches la inspiración que llega desde tu ser, ¿vale? Pero también hay una herramienta que de la que no sé nada. Hay una herramienta de la que no sé nada, pero que me encanta desde hace unos años que la descubrí, que es la carta astral, la astrología. Porque la astrología es un mapeo de los planetas que habían cuando tú naciste. Y eso te da una información maravillosa sobre quién eres, de dónde vienes y hacia dónde vas. Y si tienes el concepto de quién eres en esta encarnación, de dónde vienes y hacia dónde vas, bueno, vamos a decir que es una brújula. No te voy a decir que
te ponga escrita en una carta astral, pues tu vocación es tal, tu talento es cual, y tienes que hacer esto, a la venga, ya tienes propósito de vida, demasiado fácil. Así no hemos, a este juego no hemos venido a jugar en esas condiciones. Pero sí nos ayuda al propósito de vida, porque la carta astral, además de ese cielo en el momento exacto de nuestro nacimiento, es un conjunto de posiciones y aspectos de los astros que hablan de nosotros, ¿no? Como acabamos de hablar. Es algo mucho más profundo que ser Piscis o ser Libra o ser no sé qué. No, no. Habla de muchas más cosas. Y hay al menos una serie de... Todo esto lo sé porque hice un cursito de astrología básica y me acuerdo de algunas cositas y el resto porque lo he buscado y lo he preguntado a una amiga que es astróloga. Entonces, hay una serie de conceptos astrológicos que todos podemos tener. Si entráis en cualquier página que te dan esta información gratuita, el grupo Venus, bueno, ahora no me acuerdo de otras páginas, pero podéis entrar, solo con poner tus datos te sale la página y te dan información gratuita muy interesante, que para los que no sabemos es suficiente, pero después ya si tú quieres hacerte la carta y tal, bueno. Esa información básica es el sol, que es lo que nosotros llamamos el horóscopo. Yo soy Libra porque tengo el sol en Libra, que es tu esencia y tu propósito esencial. Daros cuenta, ya nos está hablando de propósito. Luego por otro lado está la luna, que habla de nuestras emociones y la conexión con nuestra alma. Conexión con el alma. Tendrá que ver también con nuestro propósito, ¿no? Luego está el ascendente, que es cómo nos mostramos en el mundo. Pero si nosotros atendemos a cómo yo me muestro en el mundo y soy feliz, significa que estoy alineado. Y luego, a mí el que más me gusta o me gustaría creer, no, creo que realmente habla mucho de nuestro propósito, es el nodo norte, que es el destino y los aprendizajes kármicos que hemos venido a tener a sur, aquí. Mientras que el nodo sur nos habla, digamos, que de lo que ya conocemos, el nodo norte nos habla de hacia dónde queremos ir en esta encarnación. Bueno, si algunos sabéis de astrología, perdonadme por hacer algo así de grosero y de a bote pronto, pero es que me apetecía mucho contar estas cositas, porque si bien soy hipnoterapeuta profesional, creo que tenemos muchas herramientas y que la hipnosis complementa absolutamente a todas, pero que tenemos muchas herramientas que podemos, si no tengo dinero para pagarme una terapia, si no tengo el tiempo, coño, deja el móvil un rato, apárcalo y saca 10 minutos y ponte a hacerte la carta astral gratuita, o ponte a investigar un poquito qué es el Ikigai. O ponte a ver vídeos de hipnosis que hay a patadas por ahí, y de autohipnosis, o medita, ¿no? Todo esto. Y bueno, mirad, me dieron un ejemplo para que viésemos un poquito sobre la astrología, la influencia que puede tener, ¿no? Sobre nuestro propósito. Por ejemplo, si alguien es de ascendente Capricornio, puede que su propósito de vida esté relacionado con justamente con la organización, la responsabilidad, las cosas, las estructuras, ¿no? Porque su ascendente es Capricornio. Entonces, cuando a ti te dicen tu ascendente, ya tienes que ir mirando que por ahí puede ser que te estén dando una información. Sin embargo, si esta persona bloquea esas cualidades porque desde pequeñito tuvo un entorno epigenético diferente, es decir, un entorno, un medio ambiente diferente en el que esas cualidades no se respetaban o no se le animaba a ser así, la hipnosis puede ser perfectamente la herramienta que averigüe ese bloqueo, como ya hemos dicho con el fotógrafo o como hemos dicho con el otro ejemplo que ya ni recuerdo porque aquí a bote pronto a veces luego me lío, ¿no? Si por ejemplo una persona tiene el nodo norte en Géminis, el propósito de esta persona podría estar ligada a la comunicación y al intercambio de ideas.
Bueno, pues lo mismo, si esa persona está bloqueada, a través de la hipnosis podremos acceder a recuerdos, a momentos, a miedos que hay que desbloquear frente a la expresión, a comunicar en público, por ejemplo, que sería uno de sus grandes talentos. Bueno, como veis, para mí hay cantidad de herramientas, si bien todas ellas pueden llegar a converger como un ikigai terapéutico en la hipnosis. Puedo buscar mi propósito a través de una meditación, a través de paseos por el campo, a través de montar en bici, a través de fregar los platos, pero tengo que encontrar eso que en un momento de mi vida me hacía feliz y que además yo hacía sin esfuerzo. Y eso, donde mejor está reflejado, es en nuestra infancia, porque en nuestra infancia, en la más tierna, no teníamos el inconveniente de querer generar dinero con ello. Lo hacíamos porque se nos iba el santo al cielo, porque nos íbamos a las nubes. Este niño está en los mundos de Yuppie, ese niño estaba en presente, estaba en propósito de encarnación, ese niño estaba disfrutando del momento del aquí y del ahora sin tener en cuenta nada más. Hola Esther, Sánchez Tapia y Celia López, hola chicas, gracias por venir un ratito por aquí. Entonces, lo importante del propósito de vida es que nosotros los más mayores, los adultos, a lo mejor tenemos que buscarlo. Pero ahora que ha salido el tema, y puesto que la hipnosis nos retrotrae a ese momento de la infancia en el que no tenemos que ganar dinero, que es daros cuenta uno de los aspectos que hablaba el Ikigai, por lo que te pagan. Nosotros cuando somos niños disfrutamos de eso en lo que somos buenos y de lo que amas. El que los demás lo necesiten y por lo que te paga y por lo que te pagan son cosas que vienen posteriormente. Madre mía, Lola Juan, gracias por venir por aquí, amiga mía, mi querida amiga Lola. Besotes. Entonces, cuando nosotros, mira, jolín Lola, qué bueno porque acabo de hablar de un poquito de la astrología como un mecanismo, porque Lola, además de otras habilidades, que tiene muchas, es astróloga. Y justamente hoy quería hablar de la hipnosis como fundamento para encontrar el propósito de vida. Pero es que cuando estaba tomando notas para hacer el directo, apareció el Ikigai que estaba allí en el olvido y que hoy hemos rescatado en el club de hipnosis. Apareció el ADN fantasma de Galiev y no lo he pillado. Bueno, pues dice Lolains, no lo he pillado. Bueno, capaz que mejor, porque he tenido que recurrir un poquito a un cursito de hipnosis que hice hace años y algunos apuntes para para dar un par de pinceladas. Entonces, si luego lo ves y me tienes que tirar de las orejas, lo haces en privado. Bueno, entonces lo que decía, en estos momentos en los que somos plenos, que corresponden normalmente y siempre, seguro siempre en la infancia, nosotros hacemos lo que nos apetece sin esfuerzo porque nos gusta. Posteriormente, tomando conciencia, además, hemos de buscar que favorezca el desarrollo de las otras personas y también que favorezca tu desarrollo económico, es decir, que te paguen por ello. Pero ¿qué ocurre? Que eso a un niño le importa tres pimientos. Entonces, por eso, con la hipnosis accedemos a esos momentos, accedemos al final, al principio de nuestra vida, perdonad, que es donde estamos expresándonos en nuestra totalidad. Bueno, pues esto era un poquito la idea de hoy. De acuerdo, la idea de hoy era hablar mucho de hipnosis, que yo creo que bueno, que a lo mejor sí, hemos hablado mucho de hipnosis, pero sobre todo era de darnos cuenta de que el propósito de vida ya está en nosotros por el simple hecho de vivir. Porque el propósito de vida es ser uno con la unidad, y eso vamos a serlo, y ya lo somos, desde que nos encargamos de encarnar, mientras la encarnación y después cuando muramos seguimos siendo vida. Pero el propósito de encarnación es este propósito que nos hace ahora, aquí y ahora, tener pasión,
entregársela a los demás y ser felices, ¿no? Entonces, como último apunte me gustaría un poquito lo que acabamos de decir, y es si nosotros en una sesión de hipnosis tenemos que ir a nuestra infancia casi siempre a encontrar estos talentos. Los que somos padres deberíamos de estar atentos a nuestros hijos. Soy padre de 3 hijos y de verdad que a veces estoy muy perdido. Pero si los observas, muchas veces tienes en ellos las respuestas a cuáles son algunos de sus talentos. Entonces los podemos potenciar, les podemos ayudar, podemos estar presentes para que ellos se desarrollen sin necesidad de llegar a ser mayores muy perdidos. No digo que sea fácil, sé que no es fácil, porque lo estoy viviendo en primera persona, pero bueno, espero que estéis atentos a los chavales, porque así no tendremos que explorar su subconsciente los hipnoterapeutas dentro de unos años, ni vosotros. Por el resto, pues creo que ya está. Si todos los que estáis ahí, que hoy sois todas mujeres, todas chicas, si alguna tiene una pregunta, os doy ahí un minutillo, porque si no, vamos a cerrar, que ya son cerca de las 10 y ya sabéis, toca irse a descansar, por lo menos en mi caso. Bueno, no hay preguntas, entonces me toca deciros como todos los días que gracias por estar aquí, que recordéis que esto es Conexioni, que es un grupo en el que estamos de forma voluntaria y gratuita dando estas charlas porque nos gusta comunicar, somos un grupo muy grande y comunicamos en español, en inglés y en italiano. Y que personalmente mi marca es Hipnoingeniería y tengo un canal de YouTube en el que hay bastantes vídeos, todos estos directos dentro de unos días, o sea, pasado unos días después de emitirlo, los lanzo allí en el canal de YouTube. También estoy en Instagram poniendo cosillas y en Facebook. La verdad es que no estoy muy activo en redes porque es que exige mucho tiempo, pero bueno, que si os apetece pasaros por allí. Verónica Álvarez, Verito, me dice muchas gracias Saba, totalmente de acuerdo contigo, hay que seguir siendo niños. Bueno, gracias a ti, dice Lola Juan, eres muy sabio. Ay, bonita, que me emociono todo. Muchas gracias Lola, Vero, a todas las demás chicas que habéis estado hoy por aquí. Y nada, recordaros que os quiero y que nos vemos dentro de 2 martes. Chao y gracias. Te manda mensaje.